Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Los invito a que vayamos a nuestras Biblias, al capítulo número 14 del Evangelio de Lucas. Vamos a tener nuestra lectura en ese capítulo, en esta mañana. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas. El pasaje que vamos a tener en esta mañana por delante va a tratar de un momento específico en la vida de Jesús, en donde Él va a dar una consideración clave, una consideración precisa, tajante, que es vital para, para la vida de todo aquel que se considere cristiano o que por lo menos vaya en pos de eso. Una consideración que el Señor va a hacer a toda una multitud que estaba ahí, que se encontraba no por casualidad, sino delante de aquel que había venido a la tierra en forma de hombre, pero trayendo la misma palabra de Dios. Esta iba a ser una consideración que el Señor no negocia, una consideración, una explicación que no tiene grises, sino que es o no es. Pero más que una consideración, va a ser un recordatorio también para todos aquellos que en todas las épocas fueron salvos, como muchos de los que hoy estamos aquí también. Ahora, a pesar de esto, no hay error al decir que esto que nosotros vamos a escuchar no es solamente una consideración, sino que se va a transformar, en algo que debiera ser natural, en algo que debiera verse de manera auténtica en cada uno de los hijos de Dios. Esto es lo que debiera pasar. Esto es lo que tendría que suceder en el alma de aquellos que están en Cristo. Lo que el Señor Jesús va a tratar, va a tocar sin duda nuestras fibras más profundas, porque va a tratar específicamente con cosas que nosotros apreciamos, con personas a las cuales nosotros amamos y personas que consideramos también en nuestras vidas. El Señor va a ir a tocar ahí, ese lugar, esa posición, esas cosas importantes para las personas y para nosotros también. Antes de llegar al pasaje que nosotros vamos a ver en esta mañana, que va a arrancar en el versículo 25, en los versículos anteriores al pasaje que vamos a tratar, desde el versículo 7 aproximadamente, en donde el Señor va a hablar de aquellos que son convidados a las bodas. Estamos ahí en Lucas capítulo 14. El Señor estaba instando de alguna manera a que esos convidados a las bodas no tomaran los primeros lugares, para que no viniera aquel que les había convidado y les dijera, dejen el lugar a otros y vayan a los últimos lugares. Esta enseñanza del Señor Jesús en esta sección, lo que estaba tratando de dejar en claro es que el hecho de mostrarse o de promocionarse de alguna manera frente a otros no era bueno o bien visto de parte de Dios, sino que lo que debiera mostrar el hombre es una condición humilde, buscando los últimos lugares en esas bodas para que el Señor los traiga a los primeros lugares y les diga,
vengan más cerca, vengan más adelante. El consejo era de ocupar los últimos asientos para el que los había convidado los lleve a los primeros lugares, a los lugares más cercanos. Jesús estaba mostrando que es fundamental una posición humilde para ser glorificado, no una posición orgullosa, y para no ser despreciado por una posición orgullosa. El Señor busca y buscará corazones humildes. El que se humilla ante los demás será enaltecido por Dios, pero quien se enaltece frente a los demás será humillado de parte del Señor. Jesús sabía de los pensamientos de quienes estaban escuchando en esa gran multitud. Y es probable que los fariseos también hubieran tenido en sus mentes que por ser lo que eran, tenían un lugar de preponderancia en el reino de los cielos. Por esa razón el Señor les va diciendo y les va poniendo estas parábolas y les va mostrando la condición de su corazón. Alguien le dice, versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús refiere la parábola, ¿no? De la gran cena. Y lo dice así, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Qué quiere decir con esto el Señor Jesús? O sea, estamos viendo más o menos el flujo de pensamientos antes de entrar en nuestro pasaje en esta mañana. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Versículo 16. Bueno, él lo que estaba ilustrando de alguna manera con esta parábola, estaba mostrando el reino de Dios como una gran cena y el evangelio como el llamamiento para venir a ella. Y es interesante porque lo que le plantea el Señor Jesús o lo que les muestra o la invitación que hace no es a algo doloroso, sino a algo que a muchos le debiera caer bien. Es una cena. Es un lugar de gozo. Van a satisfacerse. Se trata de algo que no es sacrificado. Algo bien visto, de alguna manera. No era que Cristo les estaba llevando a algo negativo o invitando a algo negativo o incómodo. Pero a pesar de esto, las excusas, como sigue diciendo ahí el texto, eran varias, ¿no? Y en definitiva la respuesta fue siempre negativa. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban inclinados a las cosas del mundo, a las cosas terrenales. Según la costumbre se solían hacer 2 invitaciones en las bodas. Una que se hacía con anterioridad y otra que se hacía en el momento más cúlmine de la celebración. Pero la respuesta siempre fue la misma, ¿no? No puedo, no tengo tiempo. Excusas que no tenían ningún sentido frente a los ojos del Señor, pero que pretendían ser una buena justificación. Unos decían, compré una hacienda, necesito ir a verla. Otro, compré 5 yuntas de asnos, necesito probarlos, ¿no? Y otros, acabo de casarme, no puedo ir. Bueno, uno podría decir en un entendimiento humano y estando un poco lejos de lo que Dios pretende decir en estas cosas, ¿qué son cosas malas? Bueno, no son cosas malas, no son cosas ilícitas, pero son cosas que los estaban separando de lo que Dios pretendía para ellos. Ahora, el siervo vuelve al Señor. Estamos parafraseando un poco ese capítulo. Y les muestra y le explica las excusas al Señor.
las excusas de la gente. Entonces, el Señor extiende la invitación a los que no podían pagar y eran invitados de pura gracia. Muchos aceptaron con alegría y ellos ahora festejan con alegría. Pero los que no quisieron ir anteriormente se vieron privados de la presencia, de su presencia en la gran cena. Ya no habría para ellos segunda oportunidad. Versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Una comparación más bien, una realidad de lo que el Señor está mostrando. Si nosotros entendemos que esa gran cena es el reino de Dios y el Evangelio está llamando a esa gran cena, aquellos que se resisten al Evangelio una y otra vez no tendrán segunda oportunidad en ese momento, a diferencia de esta gran cena en donde se volvía a hacer una invitación. Pero si nosotros tomamos lo que dice la totalidad de la palabra del Señor, ninguno gustará la casa del Señor si siguen en su negativo. Nadie irá a ese reino con una negativa. Así que el Señor, colocando esta parábola por delante, lo que está haciendo es una comparación bien precisa y clara con la cantidad de veces que este mundo escucha el Evangelio, con la cantidad de veces que se predica el Evangelio, pero que muchos están atareados en sus cosas y por lo tanto no quieren oír. No quieren oír. Entonces ahora, con todo esto en mente, hermanos, vamos a decir lo que cuesta seguir a Cristo. Y para esto vamos a ir a la lectura a partir del versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este último versículo es el que nosotros vamos a tener o mantener en mente a lo largo de lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Y el primer punto que nosotros vamos a ver, hermanos, es el hecho de que no basta seguirle o no basta conseguirle, sino que hay que ser discípulo. Y esto lo leemos en el versículo número 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Es el principio de esta porción que nosotros vamos a tratar en esta mañana. No basta conseguirle, hay que ser discípulo. En la historia de la humanidad, cada vez que las grandes multitudes han seguido a alguien, generalmente esto ha sucedido o sucede porque esas personas tienen la capacidad
de atraer a sí mismos muchísima gente. Los factores para esto pueden ser múltiples, ¿no? Desde un carisma especial, un talento en particular de parte de esa persona, quizás una buena comunicación con todos los demás o cualquier otro aspecto que produce algo en la gente para que le siga. Y hoy nosotros eso lo podemos ver en las redes, ¿no? Un poco hablo por lo que dicen los demás, porque yo no estoy en las redes. Pero muchos dicen, estoy siguiendo a tal o a cual, ¿no? Escuchamos decir eso. Ah, lo sigo, me sigue. Bueno, y esto puede ser por varias cosas. Esto podemos verlo en algún músico, algún deportista famoso, algún político, o quizás algún actor, ¿no? O quizás una persona común y corriente, pero que por alguna razón se lo sigue, se va detrás de él, ¿no? Cuando alguno de ellos establece un camino o va hacia algún lado mostrando un hecho en sí, un pensamiento o cualquier otra cosa que hagan, aquellos que los admiran van con esas personas y muchos no tienen límites en seguirlos y en estar con ellos, aunque sea virtualmente, ¿no? Son personas importantes para esas grandes multitudes. Personas a las que si les preguntáramos por qué siguen a tal o a cual persona, nos dirían, bueno, me atrae lo que hace. Dirían, es un genio. Es fabuloso. O dirían cualquier otra cosa, ¿no? La que podamos imaginar respecto a esa persona. Las grandes multitudes tienen algo en común con respecto al que siguen, siempre, o por lo menos de manera general. Mantienen un pensamiento uniforme, ¿no? Con muchos otros iguales a ellos por esa persona que siguen. Y en oportunidades se transforman en ídolos para algunos y depositan en ellos su confianza absoluta. Ahora bien, en el caso que nosotros tenemos en esta porción, muchos iban con Jesús, al menos eso es lo que declara la Escritura, ¿no? Grandes multitudes iban con él. Y también dice que él volviéndose, o sea, dándose vuelta, les dijo, ¿no? El Señor iba a empezar a hablar. Él sabía que detrás venían un montón de personas, una gran multitud. Y cuando Jesús se da vuelta, lo hace porque tenía en cuenta la condición y la realidad de las mentes y las almas de todos aquellos que venían o que iban con él. Él sabía perfectamente que muchos solamente le estaban siguiendo o estaban yendo detrás de él solamente por el hecho de trasladarse a algún lado, moviéndose a algún lado, porque la gran cantidad de gente iba para algún lado detrás de él. Pero él sabía claramente que pensaba cada seguidor. Sabía perfectamente la intención de cada una de esas almas. ¿Por qué cada uno de ellos venía detrás de él? Sabía muy bien si muchos de ellos le seguirían en el futuro o si lo dejarían. Y este detalle es muy importante para entender el mensaje que nosotros estamos transitando, porque Jesús ve a una multitud enorme siguiéndole. Pero no todos lo seguían con las razones o por las razones correctas. De ninguna manera. Algunos van por curiosidad. Algunos iban porque otros iban. Algunos iban por los milagros que el Señor venía diciendo o haciendo. Y también por las cosas que venía diciendo.
otros iban por emoción, otros iban, pero todos iban por interés quizás. No había en toda esta multitud una unidad de pensamiento, como quizás vemos una unidad de pensamiento en seguir a alguien hoy día. No había unidad de pensamiento en cuanto a ir con Jesús, por motivaciones incorrectas. Cada cual iba por alguna razón distinta. Este primer versículo, hermanos, ya nos lleva a analizar a nosotros, a meditar, a reflexionar, a pensar el por qué voy o sigo a Jesús. ¿Solo voy o le sigo realmente? ¿Cuál es mi motivación cuando yo sigo a Jesús? ¿Voy detrás de Él por el hecho de que recibiré algo a cambio? Bendición, paz, amor, misericordia. Bueno, de alguna manera no está mal si viene de parte del Señor, es parte de su gracia hacia su pueblo. Pero ¿es solo eso? Me gusta el ambiente de la iglesia, por eso estoy. O quizás quiero pertenecer a algo. Necesito calmar mi conciencia en varios aspectos de mi vida. Tengo necesidades, problemas familiares, matrimoniales. Mis hijos me están siendo un dolor de cabeza por su rebeldía. Entonces necesito un lugar, alguien que me diga algo, que me ayude. Mi salud es muy débil. En fin, ¿cuál es el motivo real por el cual decimos seguir a Cristo? ¿O solamente vamos detrás? En este pasaje seguramente la mayoría caminaba detrás de Jesús con muchos de estos pensamientos. La afirmación grandes multitudes nos está llevando a pensar que hay un contraste claro en todos los que ahí estaban. No puede ser que todos tenían la misma motivación. No. La misma motivación sería en un lugar o en un estado de falta de pecado absoluta y estos serían la misma gloria. Pero en esta tierra, todos tenían un contraste en sus motivaciones. Muchos seguían a Jesús externamente y pocos eran discípulos reales. Por eso Jesús, porque conocía todo esto y lo conoce hoy día, pronuncia uno de los mensajes más radicales y exigentes del Evangelio. Porque la intención que prevalecía en el alma de Jesús es que quien lo siga no solamente sea caminando detrás o sentándose en un banco de la iglesia hoy día o tomando algún servicio en la iglesia hoy día, sino que su corazón tiene que estar naturalmente dispuesto a muchísimo más. Eso es lo que el Señor pretende. Y esto nos lleva al segundo punto, que es que Cristo lo pide todo, absolutamente todo. Esto es lo que dice en el versículo 26, en el versículo 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo no sé cómo tomamos todos nosotros estas palabras del Señor. Son declaraciones muy fuertes, declaraciones que nos sacuden
Y en muchas oportunidades el Señor Jesús hace declaraciones que no dan lugar a nada más. No dan lugar a nada más, hermano. Cuando nosotros escuchamos eso, estas cosas nos quedamos como, ¿es así? ¿Solo? ¿Tajantemente? Son declaraciones que mueven absolutamente todo pensamiento. Lo mismo que esa declaración que el Señor hace, ¿no? Cuando lleguemos a su presencia o algunos lleguen y digan, apartados de mí, nunca los conocí. Son cosas que a uno los deja al menos considerando, ¿no? Declaraciones que mueven absolutamente todo pensamiento y consideración personal acerca de varios temas en nuestras vidas. Son declaraciones serias. Y que entiendo que para el pueblo de Dios son declaraciones estimables, ¿no? Porque está el mismo Espíritu del Señor. Por lo tanto, lo estimo, lo acepto, lo veo con claridad, porque es parte de la obra del Espíritu. Pero no dan lugar a otra cosa. ¿Es esto o no es? Declaraciones que a uno lo dejan con la boca cerrada sin poder decir nada. Él quiere que aquellos que lo sigan entiendan muy bien lo que cuesta seguir a Cristo. Por si alguien cree que el seguirle es sencillo, superficial y lejos de todo compromiso, entonces es mejor que abandone esa idea humana y que entienda que seguir a Cristo equivale a dejarlo todo. Y yo sé que si hoy abriéramos esa puerta en este mismo instante, más de uno saldría. Porque es difícil de digerir. Seguir a Cristo requiere renuncia y entrega total. Spurgeon enfatizaba que Cristo debe ocupar el primer lugar por encima incluso de lo más querido. Él lo presentaba en varios de sus sermones de esta manera. Él decía, si Cristo no es Señor de todo, no es Señor en absoluto. Si Cristo no es Señor de todo en nuestras vidas, no es Señor en absoluto. ¿Quieren venir a mí? Como lo declara ahí el versículo 26. Si alguno viene a mí, bueno, el Señor como que si preguntara, ¿quieren venir a mí? Bien, yo los recibo, pero cuidado. Este es el precio que hay que pagar. Esto no es barato. Esto no es sencillo. Esto no es así nomás. Esto tiene un costo alto que hay que pagar. O pensaban que era de otra manera. O creen por alguna razón que yo voy a conformarme con mucho menos. Con una relación fría, con una falta de compromiso, con una falta de interés, con mentes que vacilan entre sus cosas y sus emociones. Y yo. Esto es lo que está diciendo el Señor. Bueno, de ninguna manera es así. De ninguna manera es así. Él está considerando cosas y personas amadas por los que quieren seguirles e incluso a estas personas amadas las pone en un segundo lugar. En un segundo lugar de preferencia, ¿no? No quiere decir que no deban ser personas que uno prefiere, pero en un segundo lugar. Muchos hoy, y también muchos de los que escuchaban en ese lugar, luego de esta declaración, decidieron retirarse o ya no seguir. Muchos pegaron la vuelta.
porque muchos no soportaron estas declaraciones. ¿Quién es este que me dice que debo aborrecer a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos biológicos, a mis padres y hasta incluso mi propia vida? ¿Por qué? Y encima me dice que si no hago esto, no puedo ser su discípulo. ¿Cómo puede pedirme una cosa semejante, Dios? ¿Qué clase de Dios tienen ustedes? Podría decir cualquiera. Un Dios que separa a las familias, que desea que solamente sea Él y nada más. No quiero ese Dios para mí. Si ese es su Dios, yo prefiero que esté bien lejos de mí. Eso es no entender espiritualmente lo que Dios está diciendo. Y dar una respuesta antes de entender lo que el Señor está diciendo. Pero muchos dicen esto y se van. Pero muchos otros no lo dicen y se quedan igual, pero a medias. Se quedan pero a su forma, para seguir calmando sus conciencias, pero sin llegar a ser un discípulo que deja todo para seguir a su maestro. Hermanos, hay una palabra fuerte aquí que generalmente Dios usa en la Escritura y esa palabra es aborrecer. Lo hemos visto y lo conocemos en un montón de versículos, ¿no? En la Escritura. Ahora, ese aborrecer aquí, en este contexto, ¿será un llamado a odiar a la familia? ¿Qué quiere decir con aborrecer a padre, madre, hermanos? Cuando Jesús dice, el que no aborrece a su padre, madre, etcétera, no puede ser mi discípulo, en el versículo 26. El Señor no está mandando a odiar literalmente. Ese no sería el Dios que nosotros conocemos. La mayor parte de los intérpretes cristianos explican que Jesús utiliza la palabra aborrecer como amar menos. Solamente eso, es amar menos. Y en este caso se utiliza de esa manera. No amar nada, no odiarlo. Es en un sentido comparativo lo que está diciendo, no en un sentido emocional o de sentimientos. Aborrecer significa solamente, en este caso, amar menos. En el lenguaje hebreo y en la enseñanza rabínica, aborrecer podía significar poner en segundo lugar, no odiar, solamente poner en segundo lugar. Y Spurgeon también lo explica de esta manera, dice, Cristo debe ser amado más que cualquier otro. Y comparado con ese amor supremo, todos los demás afectos quedan muy por debajo. Hermosa explicación de lo que está queriendo decir acá el Señor. Lo voy a repetir, Cristo debe ser amado más que cualquier otro. Y comparado con ese amor supremo, todos los demás afectos quedan muy por debajo. Es decir, Jesús no manda aquí a odiar a la familia de ninguna manera, sino que manda amarlo más a Él que a cualquier otra persona. Jesús lo que exige es absoluta prioridad, vamos a decir. Prioridad absoluta. Ahora, el contraste que presenta el Señor es dramático, sin duda, porque declaraciones de este tipo son fuertes, ¿no? Pero tiene que presentarlo de esta manera para subrayar de qué se trata el ser un discípulo. Él de alguna manera está diciendo, si Jesús y la familia entran en conflicto, Cristo siempre debe estar al frente. Cristo siempre debe ganar. Y Spurgeon también lo dijo en un sermón sobre el discipulado de esta manera, cuando Cristo y los afectos naturales entran en competencia, no hay duda sobre quién debe tener la prioridad. Ahora, ¿en quién no va a haber duda sobre quién debe tener la prioridad?
¿En el mundo o en los hijos de Dios? En los hijos de Dios. Porque el mundo no puede comprender un versículo de esta categoría. Es más, ellos mismos aborrecen a un Dios que dice una cosa así. Esto no es un mandato, lo que dice el Señor, a descuidar o a despreciar a nadie. La Biblia manda a honrar a nuestros padres. Por lo tanto, no puede estar llamando el Señor a que odiemos a nadie. La Biblia nos llama a amar al prójimo, a cuidar de la familia, y Jesús no se contradice nunca. El punto es que para seguir a Cristo, con el costo que esto tiene, ninguna relación humana puede ocupar el lugar que solo Él merece. Eso es lo que está diciendo. Significa incluso estar dispuesto a perder lo más querido por Cristo. El verdadero discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todo, incluso a las relaciones queridas, si éstas les impiden obedecer a Jesús. Y Spurgeon también tiene algo para decir. Lo cito varias veces porque habla muchísimo en sus prédicas de esto. Si algún amor humano nos impide seguir a Cristo, debemos crucificar ese obstáculo, no a la persona, sino al impedimento. Eso es lo que nosotros debemos crucificar, el impedimento, no a la persona, ¿no? Sin duda. Es muy específico lo que él dice. Las reacciones que nosotros tenemos frente a la encrucijada, muchas veces de decidir por Cristo y su palabra, frente al amor o a la postura de nuestros hijos, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando los deseos de un padre o una madre que no conocen a Dios nos ponen en aprietos para actuar? ¿Qué pasa con nosotros? Porque en estas cosas nos vamos a dar cuenta si somos su verdadero discípulo. ¿Qué sucede cuando los deseos de un hijo, que es cómplice o nos hacemos cómplices de una decisión o un comportamiento rebelde de ellos, por ejemplo, le damos la espalda por su comportamiento que está transgrediendo los mandatos de Dios? ¿Lo hago? ¿O me digo, bueno, Dios entiende? Dios sabe que mi hijo está rebelde. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo respondemos nosotros al hecho de seguir a Cristo? Aunque esto signifique una gran distancia con aquellos que amamos. ¿Lo hacemos igual? ¿Realmente me animo a pagar el precio de seguir a Cristo o no? Nuestro actuar, hermanos, muestra si estoy dispuesto a pagar el precio o no. Incluso también Jesús lleva esta enseñanza a nuestras propias vidas. Dice, no solamente aborrecer a tal, a tal y a tal, sino a nuestras propias vidas y aún también nuestra propia vida. Y hermano, todo esto es una demanda bastante enérgica, ¿no? De parte del Señor. Pero es una demanda que desalienta a los tibios de corazón. Yo creo que los termina de noquear. Es por eso que el análisis y la aplicación debe ser de inmediato, si este es nuestro pecado. Y si verdaderamente somos hijos, debiéramos arrepentirnos si este es nuestro pecado. Jesús nos llama permanentemente a tener una devoción tan grande hacia Él, que nuestro apego a todo lo demás, incluida nuestra propia vida, se podría ver como un odio en comparación. Y que se entienda la comparación.
debiera verse como un odio, aunque no un odio desmedido y sentimental, porque primero está Él. A este punto llega el costo. El Señor lo declara así en estos versículos. Y yo me temo, hermanos, que nos falta tanto para vivir esta demanda, pero tanto nos falta. No sé si nosotros toleramos esto. No sé si hay una disposición firme de vivir así hoy día. Por esta razón es que nosotros necesitamos tanto de Dios todo el tiempo. Jesús es el único que puede purificar nuestras motivaciones. No hay otro. Y solamente es su gracia quien puede filtrar nuestros pensamientos y nuestras conductas. Este aborrecer, Jesús lo está usando como un filtro para separar de esa multitud en ese tiempo y de la iglesia de hoy día a los curiosos que solo quieren estar, de sus verdaderos discípulos que quieren y están dispuestos a pagar el precio sin importar el costo. Ese aborrecer es un filtro. ¿Estamos dispuestos? ¿En qué grupo de estos quedaría nuestra vida hoy? Si tuviéramos que analizarnos hoy, ahora, ¿en qué grupo estaría de los dos? Porque la multitud no determina la verdad de ninguna manera. Nosotros podemos llegar a ser un número importante de personas en esta iglesia. Podemos llegar hasta necesitar un local más grande sin ningún problema. Pero el número no determina los discípulos. No determina nada de eso. Lo único que determina que esa iglesia sea una seguidora de Jesús es que cada uno de los verdaderos discípulos que están dispuestos a pagar el precio lo estén siempre de esa manera, dispuestos para seguirle al Señor. Si no, será una multitud, pero insignificante ante los ojos de Dios, porque no están dispuestos a pagar el precio. Y Jesús nunca suaviza este mensaje. No lo suaviza para pasarle la mano sobre los hombros a nadie. De ninguna manera. O para mantener a la multitud. Y nunca hará sentirte cómodo, hermano. Ni me hará sentir cómodo a mí. En una disposición pobre de nuestras almas. Nunca estaremos cómodos cuando abrimos la Escritura y nos vemos reflejados. Él quiere todo. Pide todo. Quiere toda tu vida. Quiere toda tu atención. Quiere toda tu disposición. Quiere todo tu amor. Quiere toda tu entrega. Quiere que dejes todo para seguirle. Y quiere que estés dispuesto a pagar el precio. Jesús nunca va a suavizar este mensaje, al contrario. Lo endurece para revelar quién realmente está dispuesto a seguirle. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si nos preguntáramos, ¿quién no conoce este versículo? Bueno, nadie diría que no, ¿no? Todos, ¿no es así? Todos conocemos este versículo. ¿Cuántas veces lo hemos nombrado, lo hemos recitado en memoria, ¿no? Lo sabemos. Pero quiero decirte algo y decirme algo. Muy probablemente no lo practicamos. Muy probablemente. Quiero decirte con todas las letras que no lo practicamos. Y no lo practico.
este versículo no es una realidad tremenda en nuestras vidas. Y lo digo con total seguridad, no lo es. No lo es. La abnegación fue un hilo conductor en los labios del Señor Jesús para con sus apóstoles, sus discípulos, en todo el momento en el cual estuvo el Señor con ellos. Él les enseñaba a vivir así y él vivía así. La abnegación tiene un significado, por definición, dice que es la cualidad de una persona que se sacrifica o renuncia voluntariamente a sus propios intereses, a sus propios deseos, a sus propias pasiones o incluso a sí misma por el bien de otros, el bien común o por motivos religiosos, implicando un gran desinterés de su parte. Eso es la abnegación. Entonces, me da más seguridad de que nosotros no vivimos así. Lamentablemente. Pero esto es lo que el Señor nos pide. Lo que se busca, lo que el Señor busca es una disposición firme a obedecer sus mandamientos. Servirse unos a otros, sufrir los unos por los otros. Quizás hasta el punto de morir por su causa. Y sabemos que muchos han muerto por la causa de Cristo. Y yo quiero preguntar, ¿estamos dispuestos a esto? ¿O estamos muy cómodos en nuestro cristianismo? ¿Estamos dispuestos? Porque este es el precio. Esto es lo que vale, esto es lo que sale esto. No hay oferta acá. No hay fiado. No me lo van a dejar un poquito menos. Es esto. Quizás pensamos que estamos dispuestos. Y es más, seguramente puedo afirmar de que estoy viviendo en el Evangelio así. ¿De verdad? ¿De verdad estamos viviendo así? Porque si esto fuera así, si en verdad fuera así, en nuestro mejor pensamiento, en todas nuestras vidas, no diríamos cosas como, por ejemplo, lo que pasa es que estoy muy cansado. O no diríamos, tengo que hacer otras cosas. No actuaríamos como si no nos importara la vida de otras personas. No pondríamos como prioridad otras cosas, aunque lícitas, en nuestras vidas, antes que Jesús. No faltaríamos a nuestro compromiso como miembros de una iglesia local y pretenderíamos servir en medio de ella, sin esperar que me lo propongan, sino metiendo la mano en el arado. No dejaríamos de hacer lo que mejor le parece a nuestros hijos sin decirles absolutamente nada, sino que nos opondríamos bien fuerte y bien determinadamente para que entiendan que están transgrediendo la ley de Dios, a pesar de las consecuencias. No utilizaríamos el día del Señor para hacer otras actividades. No buscaríamos lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Por eso, ¿estamos dispuestos realmente? Esto es caro, sí, pero Cristo pagó más, mucho más. No tenía ninguna necesidad de entregarse por ninguno de nosotros. Y sin embargo, pagó el precio alto, altísimo, enorme, por nuestras almas. De esto se trata el versículo 25 y el versículo 26. Si no pasa esto, no puedes ser mi discípulo.
Pero en el tercer y último punto hay dos ilustraciones y una advertencia. Y esto lo leemos en el versículo 28 al 33. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, porque ve que no va a poder. Así, pues, ese así conecta lo que viene diciendo, ¿no? Así, de esta misma manera, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto lo repite por tercera vez en estos 8 o 9 versículos. Dos ilustraciones propone el Señor Jesús para interpretar más claramente lo que está queriendo decir hasta aquí. Aquellos que por cosas de la providencia del Señor nos dedicamos a la construcción, pero también a algunos de ustedes que alguna vez haya hecho algún tipo de edificación saben muy bien qué tan difícil y costoso es llegar al final de una edificación. No es fácil. Los materiales son carísimos, la mano de obra es carísima, realmente lleva un tiempo de dedicación. Realmente es un tema para considerar cada vez que uno edifica algo, ¿no? Y el Señor aquí está presentando un ejemplo similar en la edificación de una torre, donde el consejo es asentarse primero y hacer muy bien el presupuesto necesario. Esto requiere de desprenderse también de cualquier pecado predilecto en nuestras vidas, de cualquier privilegio en este mundo, de cualquier comodidad o de cualquier buen pasar de esta tierra, para que de esta manera, así libremente, poder pagar el costo altísimo que es seguir a Cristo. El compromiso con Cristo debe ser sin reservas. Si hay reservas, no llegamos a pagar el costo. Hermanos, no podemos engañarnos. En oportunidades nuestro rechazo a Cristo y a sus demandas fabrican en nosotros pensamientos que parecen bien creíbles, ¿no? Justificaciones que parecen perfectas. Pero quiero decir que eso es solamente en el plano horizontal. Las justificaciones creíbles y perfectas para Dios no tienen ningún sentido si no van acompañadas de un verdadero corazón, con una intención de pagar el costo de seguir a Cristo. A veces hay respuestas superficiales, pero desmayan las almas porque las exigencias son muy fuertes. ¿Cuál de estas es nuestra realidad? Estas palabras del Señor nos llaman a nosotros a examinar nuestras vidas. Y quiero terminar con una reflexión. Aunque seguir a Cristo cuesta, no hacerlo cuesta mucho más. Absolutamente. Y Spurgeon equilibraba la enseñanza recordando que el costo de no seguir a Cristo es infinitamente mayor. Seguir a Cristo, decía él, cuesta algo. No seguirle lo cuesta todo. Así que ¿en dónde vamos a quedar? ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? ¿Qué determinación vamos a darle a nuestra vida? No podemos olvidar que Él todo lo entregó por nosotros. Él nada se guardó, nada escatimó, no dejó nada por entregar. Su sacrificio
nos da la facilidad de vivir pagando ese precio alto. Porque Él es digno de su llamado, o del llamado que a nosotros nos ha hecho. Él es digno. Pero si este llamado hoy sigue siendo un golpeteo permanente a nuestras vidas, porque aunque somos cristianos, estamos desmayando en algunos aspectos, o porque hay vidas que todavía renuncian y no quieren y rechazan a Cristo, el Señor hoy sigue buscando nuestras almas para que vengamos a Él en la condición que estemos, en arrepentimiento. Si nuestras vidas se han desviado como cristianos a no querer pagar el costo, encerrando lo que haya en nuestras vidas, y quizás no diciéndolo verbalmente, pero nuestras acciones muestran que no quiero pagar el costo, entonces arrepintámonos. Porque si no hay un pago, no va a haber discípulos y no va a haber reino de Dios. Que eso quizás que hoy te está costando entender que no es nada comparado a lo que le costó al Señor. No es nada comparado. Y poner lo que te esté impidiendo. No es nada comparado. Tenemos que reconocer su muerte en la cruz. Reconocer nuestros pecados ante Él. Reconocer nuestra perdición. Que estamos lejos muchas veces de un Dios de misericordia. Y volvernos rápidamente a aquel que nos puede dar perdón y a aquellos que rechazan salvación y vida eterna. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que el Señor nos ayude a poder reflexionar sobre sus palabras. A todos. Porque seguramente no estemos viviendo de esta manera. El Señor es digno, hermanos, de vivir así. Más aún aquellos que hemos sido rescatados. Él nos llama a vivir de esta manera, a esperar ese enorme y glorioso tiempo con Él. Y cada vez que nosotros recordamos en su palabra y recordamos a Cristo y su obra, tenemos también de parte de Él bendiciones que nos hacen también recordar el último tiempo del Señor con los discípulos. Y en ese último tiempo, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22. Acompáñenme hasta ahí. Vamos a ir pasando el tiempo de la cena.